Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la punta del iceberg, en esta ocasión con unos aliados muy queridos para nosotros que son Lazo. Este es el primer webinar de una serie de webinars que tendremos con diferentes aliados del ecosistema emprendedor y pues genial arrancar con Lazo. Entonces hoy tendremos dos invitadas muy especiales. Por un lado tenemos a Whitney Wallner, espero haber pronunciado bien tu nombre, eh, Legal and Startup Advisor de Lazo, y a Yelena Naime Acosta, Accounting Operation Manager de Lazo también. Entonces ya nos contarán un poquito más adelante qué hacen. En esta primera parte, pues primero agradecerles a todos ustedes por conectarse, tanto a los que ya están conectados como a quienes están escuchando esta grabación. Lazo es una empresa que apoya a startups de toda Latinoamérica a establecer sus operaciones, su empresa, y operar legalmente en Estados Unidos. Sabemos que especialmente en Miami, pero digamos que tienen la capacidad de poder acompañar el proceso en cualquier lugar de Estados Unidos donde ustedes deseen establecerse. Y lo que hace Lazo es ayudar en los procesos digamos, establecer todos los procesos de contabilidad, entender los impuestos, los asesoran financieramente. Además de que Lazo pues tiene muy buenas conexiones con prácticamente, creo yo, con todos los fondos que operan en América Latina, lo cual genera un gran valor para todas las personas que trabajan con Lazo. Y pues bueno, muchísimas cosas más que ellos también nos contarán. Y parte de esta alianza que estamos construyendo con Lazo es ofrecer a la comunidad de la Punta del Iceberg una serie de beneficios también para todos aquellos que estén interesados en los servicios de la compañía. Entonces, no siendo más, bienvenidas Whitney y Ayelen, y ahora sí las dejo para que se presenten ya más formalmente y nos cuenten acerca de Lazo y también nos cuenten cómo hacer un buen soft landing en Estados Unidos. Bueno, Frank, primero que nada, gracias por Claro, la sí. presentación. Antes de pasarles la palabra a Whitney y a Yelén, yo quería hacer un poquitito después de lo que hiciste vos, explicar bien qué es Lazo. Bueno, ya lo explicaste bien, no quiero ser redundante, pero sí, la verdad que nuestro foco es ayudar a los founders en etapa de pre-seed, Serie A, a incorporarse en Estados Unidos y estar VC ready. Creo que como valor agregado, aparte del expertise que tenemos, ya estamos hace más de 4 años en el mercado, tenemos más de 700 partners en los que nos apoyamos, en los que podemos darles también un go-to-market muy claro con soluciones de payroll, con soluciones de finance, de banking incorporation. Tenemos eventos en los que también son parte de la comunidad, entonces creo que damos un valor agregado a la comunidad muy bueno. En estos 4 años tenemos más de 3.500 clientes, más de 1.000 son recurrentes, y bueno, estamos por toda América Latina con un network bastante interesante. Así que creo que más allá del conocimiento y el valor técnico que tenemos una buena referencia y un buen network que también nos hace dar un valor agregado en los clientes. Así que bueno, nada, les quería agradecer a todos, principalmente les quería agradecer a Whitney y a Yelén por el tiempo que nos dedican y que nos ayudan a también estar exponiendo un poquitito y dando esta masterclass de por qué incorporarse en Estados Unidos y cuáles son los do's and don'ts del proceso. Así que bueno, no siempre se tiene esta posibilidad, espero que lo disfruten y gracias al equipo de La Punta del Iceberg por darnos este espacio. Claro, Andrés, muchas gracias, con todo gusto, y pues nada, Por nada. bienvenidos a esta casa. Muchas gracias. Bueno, me presento, ahí como dijo Frank, mi nombre es Whitney Wallner, encantada de estar acá. Bueno, acá están los slides de qué hace Lazo y demás, que ya ahí lo estuvieron comentando, y ahora sí vamos a entrar bien en lo que es el proceso de incorporación de una entidad en Estados Unidos, específicamente en Delaware. Esta es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Realmente mi startup necesita una entidad en Estados Unidos y por qué es que necesita esa entidad en Estados Unidos? Ahora bien, dentro de las respuestas están que Estados Unidos, y específicamente, como les comentaba, Delaware,
es una jurisdicción que tiene una normativa muy flexible, tiene eficiencia fiscal, estabilidad económica comparado con otros países de la TAM. Es una jurisdicción utilizada en el mercado de Venture Capital y Private Equity, entonces es una jurisdicción atractiva para inversores del exterior, teniendo en cuenta también que se trata de un negocio con proyección internacional. Por su estabilidad, permite el desarrollo del negocio proyectado, permite desarrollar una estructura donde se puede fondear, digamos, por parte de inversores del exterior. A su vez minimiza los costos tanto de lo que es, minimiza los costos de la estructura, de la implementación, el mantenimiento, y permite el exit del proyecto de una manera más eficiente. Bueno, cuando nosotros vamos a incorporar una entidad en Estados Unidos, primero tenemos que definir cómo va a ser nuestra estructura y si esa estructura es eficiente. Sí. Perdón que te interrumpa. Yo no sé si les pasa a todos los mismos. Yo estoy viendo todavía, creo que el slide número 2. A ver. Sí, también. Y sí se ve, quedó la slide 2. Discúlpame que te interrumpa, pero justo estabas hablando. Perfecto, ahí está. Sí. ¿Ahí está? Sí. Ahí es la de tu startup, necesito una empresa en US. Bien, acá está entonces. Gracias. Sociedades en holding versus sociedades operativas. Una vez que nosotros tenemos definida la estructura, probablemente vamos a ir a incorporar primero nuestra entidad holding en Estados Unidos, y esa entidad holding es la que aglutina el gobierno corporativo y protege activos sustanciales como es la propiedad intelectual. La sociedad que se elija como sociedad holding, ya sea una LLC o una C Corp dentro de Estados Unidos, tiene que lograr como mínimo ciertos objetivos, dentro de los que se encuentran: concentrar las tenencias accionarias de las sociedades operativas, es decir, esa entidad holding va a ser la dueña de nuestras entidades operativas en las distintas jurisdicciones de la TAM, por ejemplo. Tiene que concentrar las participaciones de los socios fundadores y de los socios inversores, es decir, que los primeros dueños de esa entidad holding van a ser los fundadores y después se van a ir sumando los distintos inversores, pero toda la inversión va a entrar directamente en esa entidad holding. Y obviamente no tiene que agregar un costo impositivo a la estructura. Ahora bien, por debajo de esa entidad holding en Estados Unidos vamos a tener las sociedades que operan el negocio en las jurisdicciones que correspondan y van a estar colgadas de esta entidad holding, es decir, que su única dueña va a ser la LLC o la C Corp en Estados Unidos, y de esa holding van a estar recibiendo el dinero que va a ser el proveniente ya sea de los inversores o de los propios founders. Ahora ustedes me dirán si se mueve la diapositiva. Sí, perfecto. Entonces, Delaware es una jurisdicción, como les comentaba, muy interesante por su eficiencia y costos administrativos, por la seguridad jurídica y por el acceso a capital. Acá se ve el roadmap de lo que es el proceso de incorporación. Primero debemos elegir la estructura societaria, ya sea una LLC o una corporation. La incorporación tarda aproximadamente 5 días hábiles, donde en esos 5 días voy a obtener mi certificado de incorporación o de formación, dependiendo de qué tipo de estructura escogimos. Voy a designar a mi register agent, voy a obtener mi EIN para poder abrir mi cuenta bancaria. Ahora yo voy a detallar un poco más en lo que respecta a cada etapa. Y por último, voy a tener a disposición los Post-Incorporation Documents. Este es un paso en el cual Lazo pone mucho foco, porque muchos procesos de incorporación terminan con el EIN, y tener los documentos que hacen a la gobernanza de la entidad es un punto muy importante y no se debe abandonar el proceso antes. Nosotros entendemos la importancia de contar con una cuenta bancaria para que ingrese el dinero, y muchas veces vienen con esa necesidad, pero sí es importante remarcar que no se abandone el proceso ahí y que se firmen los documentos como son los bylaw, el Operating Agreement, el Restricted Stock Purchase Agreement, mediante el cual adquiero las acciones de la entidad, porque muchas veces pasa que si lo abandonamos, después nunca adquirimos esas acciones. Creemos que somos los accionistas de la entidad y nunca firmamos un documento mediante el cual adquirimos esas acciones de las cuales me considero dueño. Entonces esa última etapa es muy importante. Bueno, ahora vamos a hacer foco en estas etapas, luego de obtener el certificado que hace la formación de mi entidad, porque si nosotros consideramos que el proceso termina ahí,
nada, no estamos poniendo el foco en que debemos declarar impuestos, en que no debemos mezclar nuestros gastos personales con los gastos del negocio. Como les comentaba, no firmamos documentos que son fundamentales, no besteamos nuestro equity, que ahora vamos a profundizar sobre eso, pero es un punto muy importante y que suelen exigir los inversores. No renovamos lo que es el Register Agent, que no solo se debe designar al momento de incorporar la entidad, sino que se debe renovar todos los años y mi entidad puede perder el estado de activa. Entonces, bueno, otro punto importante es eso, no contactar a Lazo una semana antes de los deadlines porque bueno, se requiere de todo un trabajo previo que lleva su tiempo. Por eso es importante estar ordenado desde el comienzo. Ahora bien, ahora vamos a hacer un repaso por los 7 pasos para construir bases sólidas. Ahí. Bueno, el punto número 1 es confirmar la incorporación de nuestra entidad. Como les comentaba, vamos a recibir un certificado de incorporación, que es, o sea, nosotros completamos el formulario para incorporar a nuestra entidad, pagamos las tasas y recibimos este certificado que tiene que estar sellado por el Estado. Y es el documento legal que acredita oficialmente la creación de la compañía. Prueba la existencia, su correcta constitución y la autorización para operar en Estados Unidos. Suele ser la que nos requieren los bancos, inversores, y tiene cierta información específica de la entidad, que esa información va a depender de si estamos hablando de una LLC o de una C Corp, pero es información tal como el nombre y tipo de entidad, en qué estado fue incorporada, cuál es el propósito de la entidad, datos del agente registrado, dirección y en el caso de la C Corp, la cantidad de acciones autorizadas que tiene mi compañía. Bien, después viene el otro paso que es en el Register Agent. Al momento de incorporar a nuestra entidad en Delaware debemos indicar el nombre y la dirección física de nuestro agente registrado. Los agentes registrados se encargan de recibir y remitir a quien nosotros indiquemos de la entidad todos los documentos legales y las correspondencias oficiales. Entonces es muy importante contar con este agente registrado porque va a ser quien nos va a estar notificando ya sea de las demandas judiciales o, por ejemplo, notificaciones fiscales del Estado, como puede ser informes de franchise tax, multas, y puede dar lugar a sanciones o a disolución de la empresa si no recibimos y actuamos rápido ante esas notificaciones. Entonces, si la compañía no tiene un agente registrado y si no lo renueva anualmente, no se considera una compañía legal y por ende pasa a estar inactiva. Otro punto importante es que hay que mantener actualizada la información que respecta a nuestro agente registrado. Es decir, que si hubo un cambio en el domicilio o si cambiamos de agente registrado, que es una posibilidad porque hay un trámite ante el Estado para cambiar dicho agente, como les decía, lo debemos informar, no simplemente cambiarlo, sino notificar al Estado. Entonces, en resumen, la obligación de este agente registrado es mantener un domicilio físico activo, recibir y remitirnos los documentos que se reciban y tener un registro de todo lo que recibió y que pertenece a nuestra entidad. Como punto número 3 es abrir la cuenta bancaria. Para eso debemos contar con el EIN, que sale luego del certificado de incorporación de nuestra entidad. Es el número de identificación tributaria. Se otorga a todas las empresas que radican en Estados Unidos. Es el número que requieren los organismos públicos, las entidades financieras y las empresas con las cuales nuestra compañía se va a relacionar dentro de Estados Unidos. Y ese número, por ejemplo, para el caso de las personas físicas es el ITIN, ahora bien, para las compañías es el EIN y es lo que nos permite abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Nosotros trabajamos mucho con Mercury o Brex. Es importante centralizar todo en una misma cuenta y no tener muchas cuentas bancarias. Y bueno, un punto importante de estos bancos que les mencionaba, Mercury o Brex, es que no exigen un domicilio físico en Estados Unidos. Si no, tenemos que presentar alguna prueba de nuestro domicilio, por ejemplo, en Argentina, alguna factura que dé en fe del domicilio que estamos declarando. Y ahora sí, pasamos a los acuerdos, que es esta última etapa del proceso de incorporación.
como les mencionaba, está el Operating Agreement, que acá no lo detallo, pero porque estos son, digamos, los acuerdos que no hacen a la incorporación, pero que también son importantes dentro de la incorporación y lo que presta en Lazo ahí como un plusvalor de lo que es el proceso de incorporación es el Operating Agreement o los bylaw, que son los reglamentos internos de la compañía que garantizan un funcionamiento fluido y, digamos, establecen las directrices para la toma de decisiones, la resolución de disputas. Este documento indica cómo se van a tomar las soluciones las resoluciones de la compañía, genera confianza, estabilidad, y lo más importante es que hay una estructura de gobernanza clara. Si yo no tengo esos documentos y mañana hay ciertas disputas entre los founders y no tengo por escrito cómo voy a resolver esas disputas, estoy en un inconveniente, porque ya ahí no me voy a poder poner de acuerdo con un procedimiento para resolver esos conflictos. Luego, otros documentos importantes y que también nosotros guiamos a nuestros clientes para su confección son el Founder Vesting Agreement. Este documento es el documento que establece cómo voy a adquirir mis acciones y que no van a estar esas acciones de las cuales soy titular, no las voy a tener efectivamente consolidadas hasta que pase un tiempo que va a estar determinado en este acuerdo, que suele ser de 4 años. Ese es el periodo de vesting, es decir, que yo tengo que tener un rol activo en la entidad durante 4 años para poder obtener efectivamente mis acciones y que la compañía no tenga un derecho de recompra sobre esas acciones. Esto suelen exigirlo los inversores porque buscan justamente eso, asegurarse que cada una de las personas claves para el proyecto va a estar en la compañía por un tiempo, por un plazo determinado, y no se van a ir y se van a llevar, por ejemplo, un 25% de la compañía. Y establece también qué pasa cuando alguien se va antes de ese plazo. Sí, Aye. No, ahí, Whit, me meto para contar. Nosotros tuvimos un evento en Rosario en el que fuimos y uno de nuestros clientes nos decía: yo no puedo creer que gracias a ustedes tenía el Founder Vesting Agreement. Le pasó que habían tenido un crecimiento exponencial y una de las founders se quería ir, porque muchas veces arrancan como hobbies o como cosas informales que empiezan de a poco a tomar forma y a crecer rápidamente. Y él nos lo comentó en una llamada al pasar y le dijimos: espera que revisamos tus documentos, y ya lo tenía todo desde antes. Entonces está bueno siempre cuando arrancamos, por más de que el arranque sea un arranque informal, como hobby, como un segundo trabajo, como algo que nos divierte, tener bien armada la estructura es recontra importante porque pasa esto con los crecimientos exponenciales cuando uno tiene todos los documentos en regla, y eso es un poco lo que reforzamos desde Lazo. Gracias, Aye. Sí, tal cual, suele pasar mucho eso. Y una vez que está el problema, que no muchas veces es un problema grande, o sea, un conflicto, sino que a uno de nuestros founders le surgió un trabajo full time que le interesa y ya no está tan comprometido con el proyecto. Y bueno, acá se fijan en este acuerdo las reglas claras cuando sucede algún evento como ese. Después está el acuerdo de socios, que bueno, regula cuestiones que hacen al gobierno corporativo, cómo está compuesto el directorio, quién elige a esos directores, cuál es el proceso para elegirlos, qué decisiones están reservadas, si hay algún derecho, si algún accionista tiene algún derecho de veto, las restricciones a las transferencias de las acciones, es decir, que uno de los accionistas no puede ir y transferir acciones de la compañía a un tercero sin que primero tengan un derecho de preferencia el resto de los accionistas, y bueno, mecanismos para proteger los intereses del inversor, esto en una etapa más avanzada cuando ya algún inversor se suma como accionista. Otro documento clave es un cap table, donde yo tenga una proyección del equity que estoy comprometiendo en las distintas rondas a través de los SAFE o notas convertibles. Entonces sé cómo va a impactar eso en un futuro en la participación de mi compañía. Y no es que estoy firmando SAFE y de repente me doy cuenta que llego a una serie A, por ejemplo, y ya perdí el control de mi compañía y por lo tanto ningún inversor está interesado en invertirme. Otros acuerdos muy importantes, y acá hice un listado para que los puedan visualizar, pero bueno, no voy a ahondar mucho porque no nos da el tiempo, es el IP Assignment, tanto con los fundadores como los empleados, Confidentiality Agreement,
tema de Equity Incentive Plan, cuando quiero darle acciones a los empleados para retener el talento, que es algo en lo que los inversores ponen mucho foco, ¿no? Cómo está organizado mi equipo de trabajo y si están comprometidos con el proyecto o no. Valoran mucho justamente esto, que retengamos a esos empleados claves. Entonces acá nombro el Equity Incentive Plan, Equity Award Agreement, que son los documentos necesarios para poder darle esas acciones a mis empleados, que cada empleado tenga su correspondiente Advisory o Contractor Agreement, Terms and Conditions. Otro paso muy importante que al principio mencionaba la entidad holding y las sociedades operativas es que estén conectadas, hacer el correspondiente proceso de flip para que la entidad holding sea la dueña, porque muchas veces pasa que primero tenemos a nuestras compañías operativas incorporadas en las jurisdicciones que correspondan y vamos a Estados Unidos, pero nunca unimos a esas entidades. Entonces son entidades que, si bien están vinculadas, son independientes. NDAs con clientes y Service Agreement con los proveedores. Y ahora sí, le doy la palabra a Ash y después vamos a tener un espacio de preguntas y cualquier cosa profundizamos. Sí, perfecto, gracias, Whit. Cualquier cosa, igual si les van surgiendo dudas y las quieren ir dejando anotadas para no olvidarse, nosotros las leemos al final. Así que una vez que ya desde Legal nos arman toda la sociedad, o mismo si ustedes ya tienen su sociedad y quieren trasladarla con nosotros, lo más importante es saber cuáles son las obligaciones que tiene la sociedad para estar compliance. Les quiero decir que, si bien lo que dijo Whit es un montón y parece súper complicado, desde la teoría, desde la práctica es bastante simple, y nosotros tenemos como el paso a paso y los vamos guiando con la firma de los documentos y con reuniones de asesoramiento. Y lo que tenemos también es que el trato es súper cercano. Los clientes de Lazo tienen nuestros calendarios directamente para agendarnos y se comunican siempre con personas que están del otro lado para el asesoramiento. Yo en este caso me encargo de las áreas de accounting, que tiene que ver con el bookkeeping y con el tax de las compañías. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de compliance según la estructura que tengan? En principio, si ustedes se incorporan en Delaware, van a tener el franchise tax o el annual report en Delaware, que es una obligación que se tiene que hacer todos los años en el estado para mantenerla activa. Está relacionada con el Register Agent que comentaba Whit. Lazo provee el Register Agent, que hace que la empresa esté activa en el estado, porque es uno de los requisitos, y otro de los requisitos es el pago a Delaware una vez por año, que también nosotros lo que hacemos es recordarles el vencimiento, mandarles el link, decirles cómo tienen que pagar y le hacemos el follow-up para que esto quede pago en la fecha en que tienen que abonarlo. Si ustedes se incorporan en otro estado, van a tener distintas obligaciones dependiendo del estado, pero son todas bastante parecidas. Lo que va a cambiar un poco también es la fecha de vencimiento. También las declaraciones de impuestos a IRS y al Estado, incluso cuando no tengan ingresos. Una vez que ustedes obtienen el EIN, luego de la formación de la compañía, ya van a recibir una carta de IRS en donde les indica el formulario que tienen que presentar y la primera fecha de presentación. Por lo general, si ustedes se incorporan ahora en octubre, ya el año que viene tienen que presentar impuestos por estos 2 meses o por este mes y medio. Por eso muchas veces, llegando a esta época, a veces conviene a dejar todo preparado para hacerla el 1 de enero, salvo que tengan una necesidad urgente de comenzar a operar ahora por alguna situación en particular. La declaración de impuesto también es bastante simple en comparación por ahí con lo que nosotros estamos acostumbrados. Todo lo que tiene que ver con el income tax, que sería la declaración de ganancias, se hace una vez al año frente a IRS, en donde se declaran las ganancias a IRS y al Estado, en el caso de que sea necesario. Las penalidades por no presentarlo van desde los $250 por mes por socio, por ejemplo, para las LLC, y las fechas clave son el 15 de marzo y el 15 de abril, que son los primeros vencimientos para LLC y para Corp respectivamente, en donde se puede pedir, nosotros nos encargamos, si ustedes no tienen toda la información, se puede pedir una extensión de esas fechas para el 15 de septiembre y para el 15 de octubre respectivamente, para poder presentarlo. Y se hace en año vencido. O sea, nosotros ahora en octubre recién terminamos de presentar todo lo que fue 2024. El formulario 5472 es recontra importante. Esto muchas veces se lo olvidan y tiene penalidades desde $25.000.
por cada socio extranjero que tenga más del 25% de la participación en una corp o en una single member LLC, es decir, en una LLC que tenga un único dueño y que ese dueño sea foreign. Este 54 sentidos parece complejo, pero se presenta también junto con la declaración, o sea, está todo junto, es un formulario extra que se presenta junto con la declaración, que es una vez al año. Entonces, tenemos nuestra obligación federal, que sería IRS, con la declaración de impuestos, y nuestra obligación estatal, en este caso Delaware, con la renovación de la sociedad, abonando un fee para que quede activa en el Estado. Así que son solo esas dos obligaciones, en principio, para dar servicios desde el exterior. Pues monta tu back office desde el inicio. ¿Qué es importante? Acá es como que vuelvo a recalcar la importancia de dejar las cosas desde el inicio ordenadas para cualquier eventualidad. Nosotros necesitamos para tax presentar, salvo para la single member LLC, que son con dueño extranjero, salvo esas que no presentan estado financiero, el resto de las sociedades y de los tipos societarios va a requerir estados financieros al 31 de diciembre del 2024, por ejemplo, para las declas que se presentaron este año, o 2025 para las que se van a presentar el año que viene. Nosotros en Lazo, ¿qué hacemos? Llevamos un bookkeeping mensual para las empresas que tienen mucho movimiento y que también necesitan de sus financieros y necesitan de información para poder tomar decisiones, que eso es importante como para no esperar todo un año para saber cómo les fue y para poder tomar decisiones a tiempo. Y tenemos también una contabilidad cada 3 meses, en donde ustedes van a recibir sus financieros cada 3 meses. Para empresas muy chiquitas que recién arrancan, también tenemos planes que son anuales y que se trabajan sí a año vencido, para poder darles soporte para impuestos. Pero como digo, no solamente hacemos bookkeeping para impuestos, sino que también hacemos mucho reporting para inversores, o es la base para después luego hacer análisis financieros más profundos. Es importante almacenar todos los contratos y todos los recibos que tengan y hacer un seguimiento de pago y de gastos. En este caso, en bookkeeping nosotros trabajamos con un software que se llama QuickBooks, en donde nosotros proveemos la licencia, conectamos con los bancos de ustedes, solamente podemos mirar, pero no podemos hacer ningún tipo de transacción, y desde ahí vamos manejando la contabilidad para hacer los financieros. La idea es molestar lo menos posible también. También es importante preparar el terreno para poder levantar inversión, por eso es importante tener las finanzas en orden, organizar los documentos y tener acuerdos claros entre los co-founders. Esto es todo parte de lo mismo, como decir, bueno, si nuestra expectativa es crecer, nuestra expectativa es levantar capital, tener todo ordenado para cuando lleguen. Muchas veces pasa que por ahí las empresas, llega algún inversor que requiere un montón de documentos y la empresa no tiene nada, entonces tenemos que hacer por ahí catch up incluso de 2 años o 3 años para atrás y empezar a conseguir toda la info. Suele ser más complejo, sobre todo porque los inversores quieren la información ya, así que hay que correr. Y como dijo Witt antes, que a veces nos contactan una semana antes del vencimiento, creo que nos genera más ansiedad a nosotros porque terminamos llegando, pero bueno, con mucho estrés asociado de fondo, así que siempre está bueno tener todo desde antes. Acá quiero que hablemos un poquito entre las diferencias de la LLC y de la Corp. Las dos son muy buenas, no hay ninguna que a primera vista sea mejor que la otra, sino que va a depender mucho de qué es lo que quieren hacer ustedes, a qué se van a dedicar, cuál es su expectativa. Y todo eso es importante, que también en algunas diapos haya un QR en donde ustedes pueden agendar una reunión. Es importante que todo eso se lo puedan trasladar a la persona que los va a atender para que los puedan orientar de la mejor manera. Nosotros tenemos ese asesoramiento que está buenísimo también como para aprovechar, pero bueno, acá a grandes rasgos les quiero contar un poquito la LLC de la Corp. Con el tema taxes, las ganancias de la LLC van a fluir directamente a los miembros y se van a grabar a nivel personal. Esto lo que tiene de bueno es que evita la doble imposición corporativa y que el impuesto de franquicia también es más bajo. Es decir, la LLC su declaración es solo informativa y el pago del impuesto recae en los partners o en los socios de esa LLC. Cuando va por grabado a nivel personal, va por escala, por lo que puede llegar a tener porcentajes más bajos en ganancias bajas, siempre que tenga ingreso conectado con Estados Unidos. Si no tiene ingreso conectado con Estados Unidos, no es necesario abonar ningún impuesto. La LLC también tiene flexibilidad en la estructura,
ofrece una gestión flexible, una distribución de ganancias que es adaptable a la necesidad de los socios. Y para la obtención de capital no es la mejor ni la más indicada, ya que puede ser más difícil que atraigan inversores. Los inversores suelen preferir la Corp por la estructura, por el tipo de documentos que tiene y porque también es un tipo de sociedad más conocido para todo lo que es inversión y levantamiento de capital. Las Corp, en cambio, para los impuestos, tienen una doble imposición, ya que en las ganancias las Corp están grabadas al 21% de sus ingresos netos y después nuevamente los accionistas tienen que pagar por la distribución de los dividendos. Es decir, que esa ganancia es grabada 2 veces, desde la sociedad cuando se obtiene y luego a nivel personal cuando se distribuye. Por otra parte, tiene flexibilidad, no poseen tanta flexibilidad en la estructura como las LLC, ya que tienen una estructura rígida con roles definidos, accionistas, directores, ejecutivos, y puede ser menos adaptable por ahí para startups que tienen mucho movimiento. Sin embargo, es la más atractiva para los inversores en Estados Unidos y la piden mucho. Y también tenemos muchos casos de personas que arrancan con una LLC y luego cuando avanzan mucho tienen que constituir una Corp, ya que se lo piden los inversores como requisito. Así que bueno, ahí está, ninguna de las dos ni es tan mala ni es tan buena, sino que va a tener que ver mucho con el objetivo de la sociedad. Sí, Will. Ahí, sumo una cosita, que es que la LLC se puede convertir en una C Corp. No necesariamente tenés que incorporar una entidad nueva, también es un proceso que hacemos nosotros desde Lazo y es bastante sencillo, así que si hoy ustedes están apuntando a inversores en que no son de Estados Unidos, pueden empezar con una LLC, pagar una menor cantidad de impuestos y el día de mañana si viene algún inversor institucional y demás que les exige una C Corp, pueden convertirla y empezar a tributar y manejarse como una C Corp. Y ahí ya te pasó. Bueno, acá es un poco lo que les decíamos recién, que dependiendo del objetivo tenemos distintas opciones para brindar. La idea es pasarlo bien por arriba para después poder también como estar abiertos a escuchar cada caso puntual o las dudas que tengan ustedes. Así que también les dejamos el código QR por si ustedes necesitan un asesoramiento o algún seguimiento más personalizado como para entender bien la necesidad de cada uno. Pero a grandes rasgos, sí estamos buscando expandir las operaciones y tenemos ingreso efectivo según el ingreso, si está efectivamente conectado o no con Estados Unidos. Si no tiene ingreso conectado, ¿qué quiere decir ingreso conectado? Estados Unidos va a grabar todo lo que tiene que ver con el ingreso conectado a Estados Unidos siempre que sea un LLC. En el caso de servicios, por ejemplo, el ingreso conectado va a estar conectado o no dependiendo desde dónde se presta el servicio. Así que si nosotros estamos prestando un servicio desde la TAM, pero nuestros clientes están en Estados Unidos, podemos hacer tranquilamente una LLC y ese ingreso no va a pagar impuestos, por más de que tengamos ganancia en nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque la LLC por sí sola no paga impuestos, solamente declara. Los que pagan impuestos son los socios y el socio se encuentra fuera de Estados Unidos y no hay ingreso conectado. Cuando tiene ingreso conectado, ahí sí puede ser una LLC o una Corp. Va a tener que ver un poco también con el tema de si queremos inversión o no y también pueden variar las tasas. Seguramente sean distintas las tasas si hacemos una LLC o hacemos una Corp. Para recibir inversiones, esto ya lo dije, si los inversores no son de Estados Unidos, puede ser tranquilamente una LLC, y si los inversores son estadounidenses, prefieren una Corp. También ofrecemos la opción de hacer una Caimán Sandwich, que es decir, una sociedad en Caimán y una sociedad en Estados Unidos, que lo que va a hacer es evitar esa doble imposición que decíamos, ya que cuando se distribuyen los dividendos se distribuyen a una sociedad de Caimán, y optimiza un potencial exit. Así que cuando se está pensando ya en hacer el exit, la realidad es que la estructura de Caimán Sandwich es la más indicada. Y bueno, esto más o menos es para hacer un checklist de lo que estuvimos charlando un poco, que estaría bueno que se lo guarden en el caso de que quieran incorporar, que quieran avanzar en Estados Unidos. Tener sus documentos de incorporación
o de formación y los post-incorporation documents firmados. Todo esto lo provee Lazo y la verdad es que hacemos bastante seguimiento para que lo firmen porque sabemos la importancia que tienen. El EIN recibido, abrir la cuenta bancaria, tener su register agent activo. Esto también es muy importante. Muchas veces los paquetes son por un año de register agent o alguien tiene un register agent y se termina venciendo, no lo renuevan y como bien explicó Whit, termina quedando la sociedad inactiva en el Estado, así que es importante que lo tengan activo. Nosotros recomendamos cuando un cliente se pasa a contratar los servicios de Lazo que pase el register agent también con nosotros para que le podamos hacer el seguimiento, porque muchas veces también nos pasa desde el área de tax que cuando vamos a presentar el reporte a Delaware ante el Estado, la sociedad está inactiva porque le faltaba ese register agent. Entonces es recontra importante que cuando pasen los servicios, pasen todos los servicios con la misma compañía. Founder Agreement firmado, el bookkeeping mensual en marcha. Esto, como comenté antes, puede ser opcional, no siempre es lo indicado, dependiendo del momento en el que estén ustedes. Eso también es importante y también las personas que hablan con ustedes tienen esa sensibilidad para decir, bueno, sí, te conviene o no, la verdad es que esto ahora no es tu momento de tener el bookkeeping por tus necesidades y por el tipo de estructura que tenés. Y las obligaciones fiscales del año identificadas, esto es recontra importante también para evitar multas y penalidades ante el Estado. Así que está bueno ahí como para hacer un checklist de las cosas que tienen que tener para estar en regla. Y bueno, acá un poquito a modo de resumen de cómo puede ayudarte Lazo con las distintas cosas. La realidad es que todo lo que estuvimos mencionando forma parte de nuestro scope. Nos encargamos de la formación de la sociedad, de realizar la contabilidad mensual, de las obligaciones impositivas que surgen tanto a nivel federal como estatal. Hacemos incorporaciones de Cayman Sandwich y también en el caso de que la compañía ya tenga mayor complejidad o de que lo requieran, tenemos servicios de fractional controller y de CFO para analizar el modelo financiero, para proyectar, para hacer proyecciones y también para armar reportes a los inversores. Así que bueno, la verdad es que es bastante completo y como digo, está bueno chequear que tenemos las cosas en orden incluso cuando ya tenemos la sociedad formada. Súper, gracias. Bueno, y con eso finalizamos en lo que es la presentación y obviamente abrimos un espacio para preguntas. Acá veo en el chat, no sumaron ninguna, así que si alguno quiere levantar la mano o ponerla por el chat, nos quedamos ahí unos minutos para contestar. Aprovecho, sumo y Aye, primero, gracias por el tiempo y por la charla que estuvo buenísima. Aprovecho y sumo también que gracias a ser parte de la comunidad de la punta del iceberg y por haber asistido a este webinar tienen descuentos en nuestros servicios, lo agregué ahí en los mensajes para que estén al tanto de los beneficios. Frank, habías levantado la mano, creo, ¿no? Sí, yo tengo preguntas. Tengo básicamente dos. La primera es, ustedes hablaban de unos documentos para, digamos, incentivar a estos empleados que son claves en la compañía, que no son, digamos, como los socios principales, sino son esos empleados que tú dices, quiero retenerlo de alguna manera. Dentro de su experiencia, ¿cuál es como ese porcentaje que se destina a ese pool de acciones para repartir entre empleados? Porque a veces no es tan claro qué tan atractivo puede ser darle a un empleado muy pocas acciones o un porcentaje muy pequeño de la compañía. Esta es como mi primera pregunta y después les planteo la siguiente. Súper, Frank, voy con eso. Al momento de incorporar la entidad y de definir quiénes van a ser los founders de esa entidad y qué porcentaje van a tener, podemos reservar un porcentaje para justamente entregar a empleados, que significa que emitimos esas acciones, las reservamos para ese fin, pero todavía no las asignamos porque tal vez no tenemos definido a quién. Ese porcentaje que reservamos suele ir de un 10 a un 15%, que es el porcentaje que nos van a exigir los inversores en las primeras rondas, porque obviamente ellos no se quieren ver diluidos, entonces lo exigen de antemano. Y entonces lo estándar es tener un 10 o un 15 reservado. Una vez que nosotros tenemos esa reserva,
tenemos que aprobar lo que es el Equity Incentive Plan, que es el acuerdo madre que nos va a definir quién debe aprobar la entrega de acciones a esos empleados, cómo van a adquirir esos empleados las acciones, de cuánto es el periodo de vesting mediante el cual las adquieren, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el acuerdo que viene a regular cómo se van a firmar y a ejecutar esos acuerdos individuales con cada empleado y la cantidad de acciones totales mediante los cuales los directores o managers pueden entregar, es decir, que no se pueden exceder de esa reserva. Esa reserva se podrá aumentar o disminuir, pero eso sí requiere la aprobación ya de los socios o accionistas. Una vez que yo tengo ese acuerdo, digamos, marco, puedo empezar a distribuir acciones a esos empleados claves. Ahí es importante que realmente sean empleados claves, porque muchas veces pasa que no tenemos tal vez para pagarle una compensación a ese empleado y empezamos a darle acciones y después resulta que tal vez no era lo que esperábamos. Si bien obviamente esas acciones se van a bestear con el paso del tiempo y en caso de que no funcione al desvincularse de la compañía, tal vez si fue dentro del año de Cliff, no adquirió ninguna cantidad de acciones, es importante fundamentar por qué le estamos entregando acciones a cada empleado, ¿no? El porcentaje a entregar a cada empleado obviamente va a depender del rol que tiene ese empleado en la compañía y qué tan fundamental es para nuestro proyecto, pero va desde un 0,25 hasta un 3% como máximo. Eso es importante porque muchas veces a través de este stock option para empleados, queremos, no sé, que sea una inversión, pero que esté pagada con servicios y se le da un 10% y a los empleados no se les da más de un 3%. Obviamente ahí habrá que justificar ese porcentaje que le damos, ¿no? Pero lo estándar suele ir entre un 0,25 a un 3%. Después, si queremos que un inversor pague con servicios o lo que fuera, tenemos que buscar el documento que se adapte a eso, que no va a ser un award agreement, que es el documento que firman cada uno de estos empleados. Y bueno, una vez que tengo ese acuerdo, que es el Equity Incentive Plan, no es que tengo que firmar los acuerdos con los empleados inmediatamente, sino que tengo esa reserva y en el tiempo puedo ir firmándolo a medida que vayan apareciendo esos empleados claves. Ok, perfecto, muchas gracias. Y la segunda pregunta es respecto a la conformación del LLC y el C Corp, porque daría la sensación, digamos, muchas veces las empresas en Latinoamérica están pensando o pensamos en incorporarnos en Estados Unidos porque estamos buscando inversión, ¿cierto? Pero me da la sensación, y dime si estoy equivocado, que el LLC es como para organizar la operación en un solo lugar, porque seguramente estoy operando en muchos países de América Latina y se me puede volver complejo estar operando legalmente en tantos países, entonces más bien constituye la empresa en Estados Unidos para manejar la operación en LATAM. ¿Estoy bien o hay alguna confusión en los conceptos? Bien, ahí, a ver, se necesita obviamente un tax planning o un asesoramiento más en el caso en concreto para ver dónde vamos a operar, dónde van a estar nuestros empleados, dónde van a estar nuestros clientes, dónde van a estar nuestros proveedores y así definir la estructura correcta, ¿no? Pero si nosotros estructuramos con una entidad holding, esa entidad holding no opera. Es decir, que nosotros podríamos tener la LLC como una entidad holding, por ejemplo, y una C Corp por debajo de la LLC para operar en Estados Unidos. Entonces, la entidad que nosotros estructuramos en Estados Unidos, tenemos que definir si es una entidad holding, puramente holding, una entidad operativa, o se puede mixear y que sea tanto holding como operativa. Que sea holding, como comenté antes, significa que es la dueña del 100% de nuestras sociedades operativas, donde nosotros desarrollamos el negocio. Entonces, lo que hace es esa entidad holding recibe la inversión, recibe aportes también de los founders y la baja de manera tal que fondea esas sociedades operativas para que puedan desarrollar el negocio en cada una de las jurisdicciones. Ok, dale, muchas gracias.
Ahora, para aclarar, también podemos centralizar las operaciones en una entidad en Estados Unidos. Ahí vamos a tener que definir si esas operaciones van a estar conectadas con Estados Unidos, a ver si nos conviene una LLC o una C Corp, y bueno, ya hacer un estudio más profundo según la proyección, ¿no?, del negocio del que estemos hablando. Claro, sí, o sea, depende mucho realmente de lo que quieres lograr, porque es que a veces uno piensa que simplemente hay que montar la sociedad porque hay que salir ya a buscar inversión y tal vez esa no es la manera más inteligente de hacerlo, creo yo. Por eso, lo normal suele, para salir a buscar inversión, crear una entidad que sea puramente holding, que va a recibir la inversión, pero yo además tengo mi entidad en el país donde opero y por eso también es importante linkearlas y hacer que esa entidad holding sea la dueña de la entidad operativa, porque obviamente ningún inversor te va a invertir en una entidad que no es dueña del negocio. Entonces, por eso te van a exigir, como mencionamos ahí, el IP assignment, es decir, que la entidad donde estén haciendo la inversión sea la dueña de la propiedad intelectual y que también sea la dueña de la entidad operativa que maneja todo el negocio. Ok, genial, muchas gracias. No hay nada. Ahí Gaby nos consulta si sigue siendo Delaware la mejor opción para registrar una C Corp, que últimamente hubo compañías que empezaron a migrar a Texas, Wyoming o Nevada para su registro. Bien, ahí va a depender también del negocio de mi compañía, ¿no? Y ver qué jurisdicción es la que me conviene y cuál tiene menos temas de compliance y demás según qué negocio voy a desarrollar. Sí, ahí también empezaron a surgir este tipo de estados para compañías muy grandes, entonces eso como que hizo revolución y levantó muchas dudas. La realidad es que todavía Delaware hoy es el estado que tiene mayor jurisprudencia, entonces como que es bastante más elegida por los inversores por cómo tiene, que ya como que tiene mucha experiencia y mucha jurisprudencia en el estado para manejar los conflictos internos. El resto, por ejemplo, Wyoming es un poquito más económica, pero todavía tiene algunas cuestiones. Delaware también tiene privacidad. De todos modos, nosotros podemos incorporar en cualquiera de los estados, así que ahí también podemos llegar a asesorarlos en el caso puntual o con alguna duda puntual. Después nos consulta que tenemos un apartado de fundraising si proveemos apoyo para la administración de safes y roll-ups. Sí, Gabriel, perdón. No solo incorporamos a la entidad, sino que nos encargamos de guiarlos para que estén VC ready, es decir, para que estén listos para recibir esa inversión y también apoyarlos en todo lo que es el levantamiento de capital, con la negociación del term sheet, en la confección de los SAFE, los I-letters, para cuando se quieren otorgar derechos ahí específicos dependiendo del inversor del que se trate. Así que sí, los acompañamos ahí para levantar capital. Después, hola, ¿en qué momento recomienda que una empresa debe escalar a otro país como Estados Unidos? Bueno, mayormente va a depender de si tenemos clientes en el exterior y nos facilita facturar desde Estados Unidos o mismo si queremos levantar capital. Por eso es importante ver en qué estadio estamos y si realmente es necesario incorporar una entidad en Estados Unidos o no. Si nosotros ya estamos, y cuál es nuestro objetivo como founders de la compañía, si tenemos pensado levantar capital, si tenemos pensado un exit en el mediano plazo. Entonces, si nosotros tal vez no estamos evaluando levantar capital, pero sí vender nuestra compañía, bueno, impositivamente nos va a convenir tener un Cayman Sandwich. Entonces, estructuramos ahí las entidades para que ese exit sea eficiente. Pero bueno, ahí por eso es importante tener este asesoramiento con nosotros y definir si es necesario llevar nuestro negocio al exterior y cuál es la estructura correcta, ¿no? Si bien hablábamos de que se puede convertir una LLC en una C Corp y hay ciertas ahí flexibilidades, es importante desde el principio tener un buen asesoramiento para dar los pasos correctos, porque obviamente toda presentación y todo cambio pues tiene su costo. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo desde acá Bogotá, Germán,
desde la punta del iceberg. Quería también sumarme a la ronda de preguntas y para no extendernos mucho, son dos áreas, dos enfoques. La primera, pues quizás por la naturaleza del webinar de hoy no hablamos mucho del tema comunidad, pero sí me parece muy interesante que podamos mencionar lo hermoso, debo decir, y lo poderoso que es Lazo como comunidad, y que quizás ustedes nos puedan mencionar un poco acá, las personas que están conectadas, que seguramente muchos son colombianos, que nos cuenten un poquito, no solo todo este portafolio tan maravilloso que tienen de servicios, sino también ese trato humano con la comunidad y cómo ustedes también generan muchos espacios donde ustedes mismos participan por supuesto, de los eventos, se sientan en el sofá, como se dice coloquialmente, a charlar con los founders, con los inversionistas, y de hecho esa es otra de las cosas muy maravillosas que encuentro en Lazo, y es que también cumplen con esa premisa de no solo asesorarte, sino también seguramente relacionarte muy bien con un grupo de inversionistas o algo parecido en Estados Unidos. Entonces quisiera que mencionaran un poquito de eso. Bueno, perfecto, Germán. Bueno, gracias primero por las palabras. Sí, yo creo que también ese es un diferencial que tenemos nosotros frente a, por supuesto que los servicios que ofrecemos y por la forma en que los ofrecemos, porque nos movemos como startup y porque entendemos las necesidades del founder, terminamos destacándonos en esa parte, pero también sí entendemos que las necesidades del founder no terminan ahí. Entonces estamos muy presentes y muy activos en todas las comunidades. Por lo general en todas las Tech Weeks siempre estamos. Tenemos 3 tipos de eventos, uno que es el flagship nuestro, que es el VC Connect, que genera mucho atractivo entre los founders, porque por país nos juntamos, hacemos un fireside chat con los inversores más claves early stage de cada uno de los países, y es un evento para 80 personas, 100 personas, en la que siempre privilegiamos a los founders de Lazo y a los clientes de Lazo como premisa, y la verdad que serán dinámicas muy interesantes en cuanto a networking. Hacemos eventos de parrilla y de comidas, y también estamos presentes con cócteles. También tenemos eventos recurrentes en Estados Unidos. Estamos empezando este año con Miami y con Nueva York, mucho más activo. Y también ahora en Buenos Aires estamos con eventos recurrentes. Creo que nos cruzamos, Germán y Frank, en Perú y en Colombia. En Colombia seguro, porque bueno, ahí sé que estuvieron hablando con gran parte de nuestro equipo. Así que nada, los invito a seguir haciendo difusión sobre los eventos que tenemos, y llegado el caso que estén en la misma ciudad que ustedes, nos manden un mensajito y veamos si los podemos hacer parte de eso. Súper. Frank, no sé si quieras añadir algo más. Creo que pues ya cumplimos la hora estipulada. No hay más preguntas en el chat. Creo que ya nadie más ha levantado la mano. David Garza, qué pena, ahí sí ya sería lo último. Buenas tardes, soy mexicano y me interesaría registrar una LLC para emprender varios proyectos digitales, pero me gustaría conocer el impacto sobre la fiscalidad en mi país. ¿Ustedes también asesoran estos aspectos? Pregunto porque actualmente estoy en un régimen fiscal que me limita a ser accionista, pero desconozco cuál sería el trato de una LLC al tratarse de una entidad extranjera y si este tipo de restricciones también aplica. Mira, ahí nosotros directamente, asesoramos solamente en Estados Unidos, no así en México, pero así tenemos partners que hacen, por ejemplo, tax planning con el que te puedes contactar, o también otro tipo de estrategias como, por ejemplo, armar una Cayman Sandwich como para que vos no estés directamente relacionado, o, por ejemplo, una corp en la que no tendría impacto directamente en tu país, sino solamente cuando haces la distribución de dividendos. Ahí, David, por ahí te invito a que agendes para que la persona de ventas pueda asesorarte siguiendo directamente tu caso, y si es necesario siempre nosotros también sumamos a algún experto en la materia para que te pueda hacer preguntas y poder llegar bien a un asesoramiento correcto. No, gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias, Frank. ¿Quisieras añadir algo más? No, solamente pues agradecer a todos por haber participado, agradecer al equipo de Lazo,
por esta charla. Realmente a mí también me sirvió un montón. Espero que a los demás participantes también. Recuerden todos que también que esta grabación estará permanentemente en nuestro canal de YouTube para siempre volver a ella y ayudar en su difusión. Y nada, quiero dejar ya al equipo de Lazo para, si quieren, dejarnos algún mensaje final para cerrar la sesión. Bueno, Frank, Germán, Aye, Witt, agradecerles a todos por el espacio, por el tiempo. Es muy grato colaborar y ser parte de su comunidad. Creo que como misión de Lazo también está el hecho de seguir ayudando al founder y multiplicar los esfuerzos que creemos que hace bien a la comunidad y a todos los ecosistemas. Así que felices de haber podido ser parte y espero que se hayan podido llevar información muy valiosa para el futuro de sus carreras y de sus proyectos. Y bueno, estamos cerca ante cualquier eventualidad que necesiten. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, nuevamente al equipo de Lazo. Un abrazo y pues nada, nos volveremos a conectar en otra webinar de la punta del iceberg. Que pasen una feliz tarde.